¿Cómo están ustedes? Hoy nosotros desde Comarca Sí queremos ofrecerle un nuevo programa de Pensándonos a nosotros mismos y tenemos una invitada calificada porque pensamos desarrollar este concepto que nos ha invadido últimamente y nos hace reflexionar, el concepto de democratización de la justicia. Para ello hemos convocado nuevamente a una amiga de Comarca Sí, que es la doctora Mónica Cuñarro, fiscal en lo criminal, que hoy, gracias Mónica por venir acá. Gracias por invitarme. Lo que queremos que nos ayudes comunitariamente a pensar este concepto que se ha popularizado últimamente, se ha difundido, que es la democratización de la justicia, que entiendo que es un poco el correlato de un proceso de interpelación social al Poder Judicial que ha tomado, digamos, gran impulso en los últimos meses. ¿Cómo explicaríamos esto, el significado de este concepto de democratizar la justicia? Bueno, es un tema muy abarcativo y muy complejo como para poder sintetizarlo en 5 minutos, pero en forma por ahí puntual para que la gente entienda. Todo el sistema judicial, sea provincial o federal, es el producto de un concepto político de división de poderes. Fundamentalmente nace así se instala en Europa y por la Constitución de los Estados Unidos. Sin embargo, esos conceptos de independencia, en forma concreta, interpelan al magistrado, sea juez o fiscal o defensor, frente a cómo se posiciona esa independencia frente a los factores de presión externos, que pueden ser económicos, políticos o sociales, como la independencia interna. Es decir, la independencia interna frente al superior que tiene. La independencia interna al interior del propio poder. Exactamente, es decir, que es lo que se denomina técnicamente el corporativismo judicial. Es decir, dentro del Poder Judicial es un poder que tiene un estamento jerárquico. Exactamente. ¿A esto te referís? A eso me estoy refiriendo. Y además hay una independencia que es personal. Correcto. De cada una de las personas. Yo, como persona, puedo estar a favor o no del aborto no punible, pero cuando tengo que emitir una resolución y decidir, debo hacer una interpretación de en qué casos concretamente está permitido o no el aborto no punible, independientemente de cuál es mi posición personal frente al tema. Lo que no significa que no tenga una posición política en el sentido griego del término, es decir, que hable formalmente, que la víctima no entienda frente a un conflicto particular qué es lo que se está resolviendo. Es decir, nosotros siempre estamos resolviendo cuestiones en las que hay dos partes, en el caso concreto. Entonces, en esa resolución de cada interés concreto de dos partes que dicen tener su derecho, tenemos que tener un entrenamiento personal, técnico, profesional, de resolver ese conflicto, digamos, en términos de acercarnos a la igualdad y a la reparación en la mayor y más abarcativa calidad de los sentidos. Entonces, esto significa una posición frente al más vulnerable, esto significa una posición de cuál es el rol del derecho en una sociedad democrática, cuál es el rol que tiene la justicia, es decir, en cuanto al acceso, es un servicio fácil de acceso a la comunidad, es un servicio complicado de acceso a la comunidad, cómo ese servicio se desagrega. Es lo mismo, por ejemplo, la cantidad de litigios que tiene San Isidro, claro, que una población de 500 personas. Entonces, esta cuestión de cuántos juzgados llevo a cada lugar no es una cuestión menor. ¿Por qué digo que no es una cuestión menor? Y porque hay que debatir si una población con 500 habitantes es lo mismo que la jurisdicción de La Matanza. Y no es lo mismo en términos de litigiosidad y por lo tanto no es la misma la ley que debe crear cantidad de juzgados para evitar la saturación de los juzgados.
Mónica, Digo, por tirar alguno de los temas. Vos como funcionaria judicial, y si estás de acuerdo y que hay una interpelación social al Poder Judicial. Totalmente de acuerdo. ¿Cuál pensás o sentís, ¿no? ¿Qué subjetividad hay tuya en el medio en la cual sentís que está, en qué dimensión está socialmente más interpelado el Poder Judicial? Bueno, en primer lugar, yo estoy absolutamente a favor del artículo que habla de la publicidad de los actos del gobierno. El Poder Judicial, como parte de un poder del Estado, es un poder de gobierno que no significa ser partidariamente, políticamente, del tal lado o tal otro. Esto significa que lo que yo resuelvo, por supuesto que en los casos penales es muy estricto, pero digamos, cuando hay un sobreseimiento y viene, no sé, un periodista que justifica un pedido y esa resolución está comunicada, yo creo que la gente... Debe darse a conocer. Por supuesto, que la gente me puede interpelar y que yo, en el rol que tengo de magistrada, esto significa que forma parte de mi rol profesional el ser interpelada por la opinión pública, el que no le agrade a un funcionario público si le solicito una indagatoria, el que no le guste a una de las partes cómo resolví algo y me planteé una recusación, el tener que soportar 15 etapas porque se decidió en tal caso algo. Es decir, si no, tengo que dedicarme a otra cosa. Es decir, el ejercicio... A poner un vivero, dijiste en una reportaje. Dije que se dediquen a poner un vivero porque considero que es parte de los recursos que tienen las partes la interpelación. Claro. Por los medios, por los funcionarios y por la gente. Y muchas veces me ha tocado, en muchos casos, tener que hablar, por ejemplo, con la madre de una chica menor de edad violada. Entonces, es muy complicado cómo hago para decirle que yo estoy representando el interés de ella, el interés de la sociedad, y que muchas veces... A veces no hay prueba, que estamos yendo a decir, explicarle, le tengo que explicar que tenemos que ir a juicio en el cual la hija se va a exponer del otro lado a que le digan primero desacreditarle los dichos, desacreditar la prueba, es decir, bueno, pero yo, digamos, en mi rol, cuando hablo con esa madre, cuando hablo con esa chica, tengo que traducirlo a un lenguaje que pueda ser entendido, que pueda ser comprendido, porque... Como actores políticos que son, contextualizan permanentemente su administración de justicia. A diario. Entonces, esto a veces también, por supuesto, que va a significar que la otra parte, en general el varón, digamos, entre comillas, violador, que abusa, digamos, de su situación de poder frente a una menor, no le guste lo que yo estoy dictaminando y me recuse, me pida un sumario. Bueno, son gajes del oficio. O si el juez decide sobreseer al imputado y yo lo apelo, y tengo 15 páginas en contra de lo diario porque estoy apelando el fallo de un juez. Bueno, es parte, digamos, de mi tarea, que no es llevar desenfrenadamente la persecución penal, pero ¿qué significa? Por eso digo que la independencia es... ¿Cuál es el concepto de independencia para que la gente entienda? Bueno, significa mejorar el acceso a la justicia en función de la litigiosidad y no en función de los privilegios, porque... tal intendente con 50 personas es amigo de un senador y piden un nuevo juzgado en un pueblo que tiene 50 habitantes cuando La Matanza está saturada de litigiosidad o Córdoba está saturada de litigiosidad. Si es un servicio público, debe ser brindado en función del litigante. Esta es una premisa, me parece fundamental. En segundo lugar, la interpelación. Si podemos o no ser interpelados, si hablamos en un lenguaje que no nos entienda nadie o que nos entiende, yo creo que somos interpelados y debemos ser interpelados públicamente. Y es más, creo que nuestro rol nos impone soportar eso como parte de las reglas del juego. En tercer lugar, podemos hablar de otro tipo de situaciones, porque concretamente a un comunicado que saca asociaciones a las que yo pertenezco. El día 7 de diciembre, justamente me quería referir a eso. Es como producto de este proceso de interpelación social. El 7 de diciembre una reacción de un sector, Asociación de Magistrados y otras organizaciones, que plantean una solicitada, respondiendo corporativamente, ¿no? Diciéndole, estamos sufriendo presiones.
Sí, ¿Cómo hay fue una, eso? bueno, el 7 de diciembre Sí. surge una solicitada en el cual participan Ujú. en las Cortes Federales de todo el país, Ujú. otro grupo de otra asociación que representa a los abogados y la Asociación de Magistrados y Funcionarios Nacionales, de la cual formo parte como magistrada y he sido consejera, presidenta de la Comisión de Ministerio Público, es decir, he pasado por distintos estamentos que se votan, ¿no? Se votan entre nosotros. Cuando sale esa solicitada y se habla en los términos de esa solicitada, muchos espontáneamente no nos sentimos como magistrados representados por los conceptos e interpelamos sobre en qué condiciones había redactado ese comunicado y cuál era el alcance. Esta espontaneidad de los días siguientes al día 7 provocó que hoy existan entre 600 y 800 magistrados de todo el país, provinciales, de distintas provincias, federales, de distintos rangos, que se fueron sumando a esta segunda solicitada en la cual hablamos del marco. Esa primera solicitada del 7 de diciembre básicamente hacía hincapié la no aceptación por los magistrados de presiones del poder político, ¿no es cierto? Y hacían caso omiso a otras cuestiones, ¿no es cierto? Ahí viene la reacción. Exactamente, que fue como, vuelvo a insistir, fue espontánea. Es decir, muchos no nos sentimos representados por estas asociaciones. Es decir, cómo se debatió ese documento, en qué contexto salió. Vamos a hablar del tema de independencia. Bueno, hablemos. A ver, ¿cuántos empleados tiene un ministro de la Corte? ¿Y por qué el juez de primera instancia en lo civil, en las cuestiones de familia, tiene menos empleados y está tapado de causas civiles en donde hay intereses concretos? Porque una mujer pide una cuota de alimentos, porque hay un régimen de visita, es decir, un montón de cuestiones. Y en el otro lado, digamos, dentro del castillo hay todo y fuera del castillo, como la Edad Media, no hay absolutamente nada. Entonces surgió la segunda solicitada, y ahora nos estamos reuniendo en la Biblioteca Nacional para debatir nosotros, los que tenemos un rol social e institucional de envergadura como ser magistrados, cuáles son estos conceptos o cómo se van desagregando los conceptos de independencia, que pueden abarcar desde la discusión del tema impositivo hasta la discusión del rol institucional del Poder Judicial. Si uno repasa la historia, uno piensa, por ejemplo, en el año 45, porque hay muy pocos trabajos de filosofía jurídica o de sociología jurídica sobre el concepto de democratizar la justicia en la Argentina. Hay muy pocos trabajos. El primer corte se da en el 45, porque es el momento donde llega por primera vez a la magistratura alguien que no tenía doble apellido, que no era hijo ni de un terrateniente, ni de un militar, ni de un cura. ¿Quién era? No. El ministro de Justicia es Benítez, claro. Y Benítez incorpora la justicia por primera vez al hijo del inmigrante. Correcto. Lo que era una contrarrevolución, porque todos los estamentos judiciales de toda la Argentina, uno con agarrar guías judiciales de ese momento, ve que todos los apellidos son los mismos. Claro. Y se llegaba por contacto con la iglesia o por contacto con el cuerpo militar. Pero además incorpora por primera vez mujeres al fuero penal en esa época. No hay grandes reformas en el 45 de letra, de sintonía, de letra y sintonía fina. ¿Por qué? Porque había un Estado presente, un Estado de bienestar presente, entonces la justicia ocupaba un tercer o cuarto lugar, quien le resolvía el problema de salud a la gente, el problema de vivienda, el problema salud, vivienda, seguridad social, es decir, cualquier tema, era el Estado. Pareciera que me estás diciendo algo así, como que ahora hay un fracaso de la política también en esto. Por supuesto que hay un fracaso de la política. Vamos a un pequeño cortecito, Mónica. Bueno, seguimos con ustedes con Mónica Cuñarro. Mónica,
estabas poniendo, digamos, una reflexión muy interesante. Es decir, retrotrayéndonos al 45, estabas poniendo en juego cuando la política entra en el fracaso, la situación actual aparentemente, y se judicializa la política, donde lo judicial entra a formar parte o a ocupar un lugar que no debiera, ¿no? Exactamente. ¿Por qué no debiera ocupar la justicia, es decir, nosotros, el rol que está ocupando ahora? En primer lugar, porque el entrenamiento profesional que tenemos es para resolver conflictos muy puntuales, en casos particulares, entre dos partes. Es decir, no estamos entrenados, ni tiene que ver con la investidura de magistrado, el solucionar cuestiones políticas. Somos torpes, es como que me pongan a mí y me dicen tiene que hacer una cirugía. Mire, discúlpeme, no soy médico y no soy cirujano. Es decir, cuando me traen un problema que es político, va a fracasar si se judicializa, sí o sí, porque no estamos entrenados para resolver cuestiones políticas, porque desacredita la investidura del magistrado y porque se va a terminar perjudicando la resolución del conflicto. Esto en primer lugar. En segundo lugar, no es producto de la actual política que se judicialice absolutamente todo, sino que para mí, esto comienza con el fracaso del Estado de Bienestar. Es decir, con la dictadura militar, en la cual el Estado, y luego continúa perdiendo el rol que tenía de Estado presente, de Estado que se dedica a resolver o plantearse cómo se resuelven las cuestiones políticas, retrocede, se aparta de ese rol directriz. Entonces, lo que comienza a pasar a partir del 76 y luego a partir del 83 con el regreso a la democracia es que la judicatura va adquiriendo un rol para el que el operador no está entrenado. Entonces, lo interesante de todo esto es que ahora, por primera vez, desde el 83, para todos aquellos que como yo, a ver, estamos en el primario cuando se da el último golpe militar, es muy interesante porque formamos parte de una generación que va a debatir lo que no se debate desde el 45 y lo que Benítez no necesitaba plantearse porque la justicia ocupaba un cuarto lugar. Entonces es muy interesante este encuentro espontáneo que se ha dado. Dependerá de nosotros mismos, porque es entre magistrados, si ese día somos capaces en los 2 días de debate en la Biblioteca Nacional de discutir nosotros mismos sobre qué consideramos hoy, cuál es el rol de la justicia en un Estado de Derecho y todas las cuestiones. O sea, las jornadas del 27 y 28 de febrero en la Biblioteca Nacional son casi una situación casi inédita, ¿no? Inédita, absolutamente inédita. ¿Cuántos son los firmantes? 800. Pero se quedaron cortos, ¿no? Hay más adherentes. Es que no llevo ahora Claro. el conteo porque, vuelvo a repetir, fue una cosa absolutamente espontánea. Y nunca se dimensionó que iba, es decir, en general, los que estamos y trabajamos en el Poder Judicial no nos diferenciamos de un médico de un hospital público o de una docente en el concepto, digamos, de servicio. Y nos cuesta esta cosa de la reunión para discutir qué es democratizar o no la el gran significado de eso. El gran Ahora, significado. En por eso términos digo, concretos, por ejemplo, algunas cuestiones que hubo respuestas diferentes. Se le plantea que el Poder Judicial es un poder que es corporativo. Hubo algunas voces que negaron esta cuestión del que existe un corporativismo. Pero, sí, Zaffaroni, por ejemplo. Pero digo, popularmente, yo no sé si desde el punto de vista académico se ajusta al hecho de que es una corporación o no, pero la gente entiende de que es un poder corporativo. Es decir, por otra parte, también existe esto que está difundido de que existe una familia judicial. Es que hay lazos dentro del Poder Judicial que se entremezclan en términos familiares y otro tipo de intereses y de alguna manera subsiste como una especie de casta dentro del Poder Judicial que se va transmitiendo de padres a hijos o de familiares. También algo que se dice vulgarmente, que se accede al Poder Judicial por sistemas de
concursos que poco tienen que ver con la realidad de lo que va a enfrentar luego el operador judicial y que a veces esos concursos no reflejan cabalmente las habilidades y destrezas que debería tener un operador judicial. Son varias cosas que se comentan en términos populares. Ahora son tres. Bueno, digamos... Y dejemos de lado las cuestiones de algunas cuestiones que son tomadas por el común, como privilegios como el tema impositivo, que lo dejamos para último. Yo no tengo ningún problema de tocar todos los temas. Bueno, el primero que es que la gente nos ve como una corporación. Es como una editorial, como poner un título editorial. No, digamos, no lo digo yo, sino que, por ejemplo, la doctora Kemal Maher de Carlucci hizo todo un relevamiento que, bueno, para quienes no la conocen, es una ex integrante de la Corte de Mendoza y una de las académicas y juezas más prestigiosas que ha tenido nuestro país, a nivel nacional, regional e internacional. Hace un relevamiento y ella descubre que desde el 2002 hasta la fecha, digamos que el 2002 es un arranque de amparos, amparos para vivienda. Me acuerdo de la conferencia en donde ella llega a contar la cantidad de amparos en toda la Argentina. Iba primero vivienda, segundo por salud. Sí, sí. Y luego los otros, ¿no? Entonces ella se preguntaba, ¿qué es lo que está pasando para que la gente vaya a pedir por una vivienda digna al Poder Judicial y el Poder Judicial abra ese amparo? En viviendas el primer ranking y en segundo lugar por falta de prestaciones en la cobertura de salud, o sea, del ámbito estatal o del ámbito de las obras sociales o de las prepagas o el sector privado, ¿no? Y ella había hecho todo un estudio muy interesante en cómo el arranque del 2002 por vivienda y salud estaban a la cabeza y cómo a medida que va pasando 2003, 2004, 2000... va disminuyendo. Vivienda disminuye y el primero que queda es hoy en día salud. Es decir, cuando uno va a esa persona concreta y le pregunta, ¿la justicia te resolvió el tema con el PAMI? La gente le va a decir sí, me abrió el amparo y ordenó que se me den la prepaga o la obra social o el sector privado me den los medicamentos para el cáncer. Ahora, ¿esto qué está significando? Que en cada uno, es decir, que yo tengo que discutir sobre la política en materia de prestación de salud. No, yo no soy la que tiene que discutir eso porque yo no estoy entrenada para hacer política, no estoy capacitada, no soy médico sanitarista, ni sé cómo estructurar un sistema de salud. ¿Para qué estoy entrenada? Para que en el caso concreto, por ejemplo, cuando viene la hija de fulana de tal y me dice, mi mamá está en un lugar privado que me está cobrando 3.500 pesos y yo cada vez que voy a ese geriátrico la encuentro sobremedicada, sucia. Bueno, en ese conflicto particular yo me enfrento al interés privado de esa clínica particular, cuando resuelvo tomar posición si están afectados los derechos de la persona internada. Y otras veces, cuando es la obra social, que es ayudada, digamos, por el Estado, que es privada, pero es con un componente estatal o tercer sector, o el Estado, le digo, señor, tiene que hacer tal cosa, controlar, como me ha pasado en una causa donde había chicos menores que iban derivados y fueron filmados durmiendo en el piso, una X, que no, digamos, no puedo decirlo por el secreto para las partes, ¿no? Pero fueron filmados durmiendo a la noche, o sea, primero, discutir si estaban bien o no internados por síndromes de Down, autismo y síndrome de West. 2 camas, y por supuesto que usaban todos los espacios para tenerlos dormidos hasta en el piso, comiendo comida podrida. Los encadenaban los fines de semana porque dejaban un enfermero para los 70, con quemaduras de sol, con lesiones corporales. Esto son torturas. Bueno, ahí es un ejemplo, varios ejemplos, que el Poder Judicial, digamos, resolvemos el tema, un problema muy concreto. Muy concreto. Ahora, ¿son corporativos o no son corporativos? Bueno, depende de cuál es el... Yo no soy una experta en materia política ni soy una socióloga política. Lo que puedo decir es, yo formo parte del Poder Judicial, del Ministerio Público, formo parte de un órgano de gobierno, sí. Sí.
decir, toda mi carrera la he hecho en el Poder Judicial. Estoy de acuerdo, es decir, los equipos de trabajo que siempre conformé, sean dentro del Poder Judicial como magistrada o en unidades creadas que eran un nexo con el poder político para el crimen organizado. Nunca, jamás, nadie trabajó conmigo en casi 30 años de carrera que llevo por portación de apellido. Claro. Pero tiene que ver con que yo soy muy estricta conmigo y es muy estricto cómo se trabaja en el equipo. Entonces, lo que me suele pasar es que luego de ser entrenados, es decir, el entrenamiento de cada persona, que eso también podríamos decir, depende de mi financiamiento, si me tomo maestrías, si me actualizo, si me compro los libros, porque no hay absolutamente ninguna provisión de material normativo continuo de libros porque no nos lo dan, porque no hay presupuesto para eso. Entonces, yo tengo que financiar mi propio entrenamiento y mi propia actualización. Entonces, como mis equipos suelen tener un adiestramiento, no sé si bueno o malo, pero digamos, tienen un entrenamiento bastante exigente, lo que me suele pasar es que me llaman jueces o amigas y me dicen, mira, tenemos tal cargo vacante y me han dicho que vaya a tu fiscalía o que te pido autorización porque me llevo a ese número 10 que tenés, al número 5 al que tenés. Eso no es corporativo. O sea, saben perfectamente que mi estrictez... Hay una cuestión de méritos ahí. Claro, es decir, la persona ha entrado en una cuestión de... Entonces, ahora, la pregunta concreta es, ¿existen los nombramientos porque son familiares? Sí, por supuesto. ¿Y cómo lo considero yo personalmente? Creo que es un tema que merece ser discutido y estoy en contra. Y doy prueba en mi fiscalía que no hay nadie nombrado ni que se haya quedado por portación de apellido. Sé que hicimos un programa el año pasado con María José Sarabairruz Oliveira, que tiene un libro que se llama Poder Judicial y Dictadura. Y ella es antropóloga. Por supuesto que ella está muy vinculada con su historia familiar con el Poder Judicial. Por supuesto. Pero analiza antropológicamente toda la envergadura de la familia, el concepto de familia judicial, sobre todo en particular en aquellos jueces que fueron, digamos, nombrados en la dictadura y también que luego en el menemismo siguieron. ¿Pero por qué lo puede hacer María José? A quien conozco desde que tendría 9 o 12 años. María José puede hacerlo no solamente por la formación de antropóloga, que le permite estudiar por capas históricas esto, sino porque ella es hija de parte... es decir, es una traidora a su clase. Digamos. Es una antropóloga, pero además su apellido es un apellido de esa parte de esa corporación en donde uno abría la guía judicial. Y ella es crítica de eso. O sea, es muy interesante el libro porque no hay material sobre esto. Es decir, había un viejo trabajo de otra antropóloga llamada Sofía Tiscornia que hace todo un trabajo sobre cómo se ve antropológicamente el estrado con el juez, el fiscal, en forma antropológica, que es uno de los pocos trabajos que hay, junto a algunos trabajos también de Bergali, bueno, son muy pocos los trabajos que hay, por eso es muy interesante ese texto y cómo lo aborda. A ver, la película El Estudiante, que es una película argentina, el director... Su apellido es Mitre. Solamente alguien con ese apellido puede haber hecho una película tan rupturista como El Estudiante, que muestra toda la secuencia en las universidades sociales y cómo se manejan los centros de estudiantes. Buenísimo. Ya se nos acaba el tiempo. ¿Van a pagar impuesto a las ganancias? Hoy amanecimos con una noticia que hay un proyecto en diputados. Bueno, es un proyecto de diputados. Nosotros lo tenemos como uno de los temas que se van a tocar. Si es el más importante o no, es decir, si yo considero, digamos, que la propuesta de la interpelación política o del sector político es yo voy a ser más o menos independiente porque pague o no un impuesto, no. Claro, pero no lo veas como una cuestión personal. No. Lo estoy viendo en su conjunto. Lo que sí me parece, por ejemplo, el primer tópico a tratar indudablemente es el tema de accesibilidad a la justicia. Es decir, si yo no soy política, no soy diputada o ministra de Justicia. Si fuese ministra de Justicia, el primer tema que abordo y que
que abordaría sería cómo hacer que la gente acceda más fácilmente a la justicia, cómo le lleva una justicia más transparente, cercana, que tenga que ver con sus derechos, que la pueda sentir y entender más cercana a sus derechos que el tema del impuesto. Parece que viene un proceso de reforma, o esperemos, ¿no? Un proceso de reforma del Poder Judicial diferente a los procesos de reforma que proponían en los 90, ¿no? Un proceso de reforma que tiene una encarnadura muy fuerte al interior. Pregunta, Mónica, el 27 y 28 en la Biblioteca Nacional, estas sesiones, estos procesos de reflexión de numerosos magistrados y operadores judiciales, ¿serán públicas? ¿Cómo va a ser el mecanismo de trabajo? Bueno, hay... Como ha surgido espontáneamente, hay muchos colegas que están trabajando en la organización, sí. ¿Cuál va a ser la metodología? Todavía no están definidos. Bueno, no, han definido que la mecánica sea, es decir, se han puesto a elegir quiénes van a ser los oradores, cuántos tiempos tienen, creo que cada orador va a tener 5 minutos, yo formo parte de la organización, sí soy una de las que va a hablar durante 5 minutos, y nos han preguntado qué temas queremos abordar. En mi caso, yo quiero abordar el tema del acceso a la justicia, esta independencia interna y con respecto a la gente. Pero hay otros colegas que dicen, yo voy a tocar el tema de la carga tributaria sí o no, el tema del concurso de los empleados sí o no. En cuanto al otro aspecto, es un gran avance el tema, con todas las cuestiones que tenga en contra, es un gran avance que se haya instalado un consejo de la magistratura, que se tenga que dar un concurso. Por ahí podemos discutir si los 2 veces, digamos, el decreto es muy lento, las ternas tardan en llegar, pero como concepto, que haya una selección con un concurso y que no sea más a dedo o por el apellido, como sigue existiendo en la mayoría de las provincias, o sea, no hay que olvidarse que en la mayoría de las provincias sigue existiendo el nombramiento a dedo, claro. Es un avance. Vamos a estar muy atentos ante esto, 27, 28 sí, porque de es fundacional, febrero. Yo agradezco mucho. Espero que sea fundacional. Y a lo mejor venís a contarnos las conclusiones. ¿Cómo no? Te agradecemos mucho, Mónica, nuevamente ha sido muy gráfica y digamos, tu participación siempre apreciamos acá en Comarca Sí. Gracias.